Era una noche inusualmente fría y densa de otoño, un frío que se colaba por las rendijas de las viejas ventanas de la casa, haciéndola temblar bajo la manta. Marta, recién mudada a su nuevo y sorprendentemente sombrío hogar, se sentía aislada del mundo exterior. En un intento de conectar con algo familiar, decidió investigar el antiguo y polvoriento teléfono fijo de baquelita que encontró olvidado en un rincón del salón. El cable en espiral se había desenredado con el tiempo, colgando como una serpiente inerte. Al marcar un número al azar, solo para probar si la línea muerta cobraba vida, escuchó un chasquido seguido de una respiración pesada y errática al otro lado, tan cercana que podía sentir el vaho helado en su oído. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. «¿Hola?», preguntó, su voz apenas un hilo tembloroso en el vasto silencio de la casa. La respuesta llegó en un susurro apenas audible, ronco y cargado de una malicia ancestral. «No estás sola». El teléfono se cortó abruptamente, dejando a Marta con el zumbido muerto del auricular contra la oreja y el eco de esa frase macabra resonando en sus huesos. La noche se había vuelto una amenaza tangible. Esa misma noche, Marta se acomodó en su cama, una isla de tela y plumas en el océano de oscuridad, intentando desesperadamente convencerse de que era el viento o la vieja instalación eléctrica. Llevaba más de una hora con los ojos cerrados, buscando el ansiado descanso, cuando lo escuchó. Pasos suaves, casi arrastrados, en el largo pasillo de madera que se extendía fuera de su dormitorio. No eran los crujidos habituales de una casa vieja asentándose, eran pasos deliberados, un peso invisible que avanzaba lentamente sobre las tablas. Intentó racionalizarlo, pensó que era su imaginación jugándole una mala pasada por el estrés de la mudanza, pero el sonido se acercaba, rítmico, ineludible. La puerta de su habitación, que juraba haber cerrado con pestillo, parecía vibrar con cada avance. Finalmente, los pasos se detuvieron justo enfrente. Se levantó con un nudo de terror en el estómago y caminó sigilosamente hacia el sonido, cada músculo tenso. Pero al llegar al final del pasillo, no había nadie. El espacio estaba vacío. La luz de la luna filtrándose por la ventana alta solo revelaba el polvo flotando en el aire. Sin embargo, en el extremo más lejano, la puerta del ático, que recordaba haber visto cerrada y sellada, ahora estaba entreabierta, como una boca oscura esperando. Al día siguiente, impulsada por una mezcla peligrosa de terror y necesidad de respuestas, Marta decidió investigar el ático. Subió la empinada y crujiente escalera de madera. El ático era un laberinto de sombras y telarañas, un cementerio de muebles rotos y recuerdos olvidados. Entre cajas polvorientas y sábanas de muselina, encontró un viejo diario encuadernado en cuero desgastado. El aire se hizo más pesado al abrirlo. Las páginas, amarillentas y frágiles, contenían una letra apretada y nerviosa. Leyó una entrada que parecía escrita ayer. Escuché los mismos pasos anoche. Pesados, inconfundibles. Sé que no estoy sola en esta casa. El susurro me llama, me nombra desde el vestíbulo. Marta sintió un escalofrío de un frío inhumano recorrer su espalda, confirmando su peor miedo. El anterior habitante había vivido su mismo tormento, pero la entrada final era aún más críptica y perturbadora. Ha encontrado la clave, ahora solo queda la fusión. ¿Qué clave? ¿Y a qué se refería con fusión? Esa noche, el aire se sentía más denso que nunca, casi asfixiante. Marta se preparaba para dormir, pero sus nervios estaban a flor de piel. Se dirigió al vestíbulo para apagar la única luz que aún quedaba encendida. Al pasar frente al gran espejo de marco oscuro que dominaba la pared principal, vio de reojo una sombra reflejada detrás de ella. Era alta y delgada, con una forma vagamente humana, pero distorsionada. Se giró con la rapidez de un animal asustado, pero como antes, el vestíbulo estaba completamente vacío. Sin embargo, al volver a mirar el espejo, la sombra permanecía allí, oscura y nítida, moviéndose lentamente en el reflejo, acercándose a su propia imagen. Marta se sintió paralizada por el miedo, la bilis subiéndole a la garganta. No podía apartar la vista de ese fantasma silencioso que solo existía en el cristal. La parálisis se rompió por una ráfaga de pura adrenalina. Marta decidió confrontar la presencia, una elección nacida de la desesperación, no del valor.
Se dirigió de nuevo al vestíbulo, acercándose al espejo lentamente, como si caminara sobre cristal. Al mirar en el espejo, ya no vio la sombra, vio su propio reflejo, pero algo era profundamente diferente. Sus ojos estaban vidriosos, inyectados en una luz antinatural, y sus labios se curvaron en una sonrisa macabra, amplia y completamente ajena a la expresión de terror petrificado en su rostro real. «No estás sola», susurró su reflejo con la misma voz ronca que había escuchado en el teléfono, pero esta vez el sonido provenía del interior de su cabeza, un pensamiento intruso. En ese instante exacto, la casa entera se sumió en un silencio opresivo, total, como si el sonido mismo hubiera sido aspirado de la atmósfera. Marta sintió un peso helado sobre su pecho. Comprendió que la presencia nunca había estado fuera de la casa, ni siquiera en la casa. Siempre había estado con ella, acechando, y acababa de reclamar el espacio que había preparado en su interior. La fusión era el intercambio. El silencio fue roto por un sonido lento, metódico. El reflejo en el espejo levantó lentamente una mano y presionó sus dedos contra el cristal, un gesto que Marta no replicó. El reflejo la observó con una curiosidad helada. Marta intentó gritar, pero su garganta estaba sellada. Intentó huir, pero sus piernas parecían clavadas al suelo de madera. El reflejo sonrió de nuevo, y esta vez, la imagen se inclinó hacia adelante, la cabeza ladeada. El horror se intensificó cuando el reflejo rompió el silencio con una risa seca, crujiente, que sonaba como hojas secas siendo aplastadas. Pero no era solo un sonido. Sentía esa risa vibrar dentro de su propio cuerpo, como un eco resonante en sus pulmones. El reflejo extendió lentamente su mano y, para horror de Marta, la mano no se detuvo en el cristal. Atravesó la superficie del espejo como si fuera agua oscura. El brazo, delgado y pálido, emergió del reflejo hacia el vestíbulo, hacia ella. Marta cerró los ojos, finalmente rompiendo el trance, y cayó de rodillas, con las manos sobre la boca para ahogar un grito mudo. Cuando se atrevió a abrirlos, la mano ya no estaba. El reflejo de ella misma seguía allí, sonriendo con la misma malicia inerte, pero ahora sostenía algo. Era el viejo diario del ático. Lo había robado de las cajas de arriba a través del espejo. El reflejo abrió el diario por la última página y escribió una nueva entrada con un dedo pálido que no dejaba rastro de tinta, pero que marcaba el papel de forma innegable. Al terminar, el reflejo levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Marta. «Tu historia apenas comienza», dijo el reflejo, pero esta vez el sonido vino de la propia Marta. Abrió la boca para negar, pero la voz que salió no era la suya, sino el susurro ronco y malévolo. El reflejo le guiñó un ojo lentamente. En ese momento, Marta sintió la necesidad imperiosa de ir al ático. No era una decisión, sino un impulso, una orden incrustada en su mente. Subió las escaleras, esta vez sin miedo, casi con una extraña obediencia. El ático ya no era un lugar de polvo y sombras, ahora parecía un santuario profano. El diario no estaba, pero en su lugar, en el centro de la habitación, había un viejo gramófono. El brazo del gramófono se levantó por sí mismo y la aguja cayó sobre un disco rayado. La música que salió era una melodía de piano lenta y triste, pero en los silencios entre las notas, Marta escuchó una